Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal F. Una semana que ha estado asignada por todas las marchas, todas las movilizaciones y la huelga de los maestros. Hoy trataremos el tema del magisterio, con una perspectiva un poco más amplia de la que se ha tocado en estos días y de la que todos los programas han tocado, para ver de contribuir a ya una mirada más fría del tema, aunque siempre ha estado muy caliente. Pero en esta primera parte, nosotros queremos tener una entrevista, hemos querido tener una entrevista y le agradecemos por esa disposición al señor Contralor General de la República. Él está con nosotros, es su primera entrevista para la televisión y pues le agradecemos el gesto. Un tema que es de también importantísima actualidad. Don Nelson Schack, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, señor Castillo. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Contralor. No, qué ocurrencia. Yo quiero empezar preguntándole, ¿cómo ha encontrado usted la Contraloría General de la República? Bueno, he encontrado en estos 20 días o un poco más, menos de un mes que tengo a cargo de la Contraloría, una institución con un grado significativo de desorden organizacional, ¿no? Tenemos muchos procesos de naturaleza manual, muchos procedimientos que no se cumplen de manera célere y de manera predecible. Y de esa manera estamos a punto ya de terminar el proceso de transferencia, ¿no? Y una de las cosas que vamos a hacer es vamos a solicitar, como es una práctica usual en todos estos procesos de cambio de administración de entidades grandes y complejas, una auditoría de gestión para que revise los actuados de la administración anterior y nosotros podernos ya enfocar en el proceso de reestructuración, ya no solamente de la Contraloría, sino del Sistema Nacional de Control. Ahora, cuando usted habla de desorden, ¿estamos hablando de un tema estrictamente de proceso administrativo o estamos también hablando de un tema de recurso humano, de capacidad profesional y de seguimiento a los procesos? Yo diría de todo un poco, ¿no? O sea, tenemos claramente una serie de retos que cumplir que van a meritar un necesario fortalecimiento de las capacidades del capital humano de la Contraloría, como por ejemplo, y eso ya lo he manifestado en otras oportunidades, uno de los principales retos que tenemos por delante es el tema de la reconstrucción y la aplicación de la ley 30556 en la cual se establece que la Contraloría va a llevar adelante un proceso de control concurrente sobre la reconstrucción. Ahora, ese es un tema hacia afuera. Yo me quiero quedar todavía hacia adentro. Muy bien. ¿Le dejó su antecesor o sus antecesores le dejaron suficiente capacidad profesional, buena capacidad profesional en la Contraloría? Yo creo que en general hay buena capacidad profesional, hay que hacer algunos ajustes, estamos en pleno proceso de rotación de algún personal para tratar de ubicarlo en aquellas posiciones que puedan generar más valor. ¿Es rotación o es una reestructuración de la Contraloría? No, hasta ahora es una rotación. Yo he llegado y he pedido que se pongan a cargo, que se pongan a disposición los cargos de confianza, pero vamos a tramitar una ley, ¿no?, con el propósito de iniciar un proceso más estructural de transformación organizacional en la Contraloría y en el sistema de control. ¿Tenemos una Contraloría del siglo pasado? Yo diría que tenemos una Contraloría con procedimientos, muchos de ellos del siglo pasado, sí. Es decir, son procedimientos muy invasivos, muy poco eficaces, tanto para la prevención como para la detección y como para la sanción de la lucha contra la corrupción. Y hemos avanzado muy poco o nada en el cumplimiento de esa otra parte del mandato que tienen los sistemas de control en el mundo, que es contribuir a la mejora de la calidad de las intervenciones públicas, que son las que finalmente producen los bienes y servicios que los ciudadanos y el proceso de desarrollo de un país necesitan. La Contraloría tiene más de 3.000 trabajadores. Efectivamente. ¿Es mucho? ¿Es poco? En la Contraloría, efectivamente, hay casi 3.200 trabajadores, de los cuales 250 son CAS, 350 son locadores y 2.600 son planta, ¿no? Muchos de esos trabajadores tienen que ser redistribuidos en sus funciones, pero además hay que tener en cuenta de que hay más de 4.200 personas en las oficinas de control institucional en el Estado. Y entonces yo creo que si podemos tener un proceso de fortalecimiento de capacidades y de redistribución de los recursos humanos a lo largo y ancho del país, con esa cantidad de recursos, ¿no?, humanos, podemos
generar un mecanismo de control eficiente para lograr una mayor cobertura y mayor eficacia del control. No espero que haya un crecimiento significativo de los recursos humanos del sistema de control. ¿Una reducción? En algunos casos, más que reducción, una recomposición, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los principales problemas que ahora tenemos es la falta de especialistas. De hecho, por ejemplo, como le mencionaba, en la Contraloría hay 2.600 personas en planta, de las cuales 1.000 aproximadamente son contadores, 550 son abogados, 150 son administradores, 140 economistas. Pero, por ejemplo, para llevar acá adelante el proceso de control de la reconstrucción con cambios, necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos, y solamente tenemos menos de 200 ingenieros a nivel nacional. Entonces necesitamos hacer una recomposición, ¿no?, de esos recursos humanos y que entren efectivamente más especialistas. ¿Necesita mejores auditores? ¿Los que tiene son suficientes, son buenos? Yo creo que los que tenemos, hay muchos que son buenos con mucha experiencia, pero necesitamos cambiar un poco el chip, ¿no? Porque son auditores de larga data, muy experimentados en los procesos de control, pero que justamente están muy asociados a las prácticas de control posterior, con una lógica más sancionadora. Y el enfoque que queremos dar en este nuevo sistema de control, que luche efectivamente contra la corrupción, pero que también promueva una mejora de la calidad de las intervenciones públicas, es un enfoque de control más preventivo. ¿Hemos tenido una Contraloría persecutoria? Hemos tenido una Contraloría persecutoria, pero a pesar de esa función, su capacidad de perseguir y de sancionar ha sido, por los hechos, muy baja, ¿no? Muy baja. Por supuesto, muy baja. ¿Usted diría que la Contraloría ha colaborado activamente en la lucha contra la corrupción? De manera real. Haga usted una autocrítica real. Yo creo que la Contraloría ha colaborado en la lucha contra la corrupción, ha hecho un gran esfuerzo, pero ha sido muy poco eficaz ese esfuerzo. Ahora, ¿no? Porque una de las preguntas que más se hace la gente es, ¿cómo puede haber ocurrido todo este proceso? Así es. De corrupción, ¿no es cierto?, de las empresas brasileras, teniendo a la Contraloría, se supone, activamente trabajando en todos estos megaproyectos en los cuales se han producido todas estas irregularidades. Yo creo que ahí parte del problema está en el enfoque que se ha utilizado, ¿no? O sea, como todo sistema de control, uno frente a un acto de corrupción, lo que debería hacer es detectarlo, y investigarlo y sancionarlo. Pero en realidad lo que hay que hacer es prevenirlo, ¿no? La Contraloría ha desplegado enormes informes de control, muchos, se hacen más de 2.200 informes de control entre las OSIs y la Contraloría a nivel nacional anualmente. Sin embargo, gran parte de ellos, en lo que se refiere a la identificación de responsabilidades civiles y penales, entran al sistema de justicia y entran con muy baja calidad, y entonces el sistema de justicia muchas veces archiva esos informes. Ya, ¿no? pero a ver. Y entonces lo que tenemos que hacer, si me permite, es cambiar el enfoque y fortalecer más las capacidades, tanto en el área de prevención, que es lo fundamental, pero también en el área de detección y sanción. Muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, las situaciones de corrupción se han planteado, y no solamente, digamos, en toda esta gran corrupción que se ha dado en los últimos años. Casos como el de Ancash, por ejemplo, por supuesto, ¿no es cierto? Casos como el de Chiclayo, donde a vista y paciencia de la gente sabía lo que estaba ocurriendo, pero la Contraloría no lo sabía. Es más, se ha premiado a algunos gobernadores regionales, en ese tiempo presidentes regionales. Y entonces, hay gente que se pregunta y se dice, ¿se le pasó todo esto a la Contraloría? Claro, y quizá ahí la respuesta ¿Por qué se le pasó? Digamos, efectivamente, como usted menciona, la Contraloría ha asistido, ha hecho sus informes de control y sus auditorías regularmente a todos estos. ¿Tiene oficina de control interno en cada una de estas zonas? Tiene oficinas de control, hay oficinas de control institucional en cada gobierno regional. ¿En cada municipalidad? No, en muy pocas municipalidades distritales. De acuerdo, quedémonos en los gobiernos regionales. A nivel nacional y a nivel regional hay presencia casi al 100% de las oficinas de control institucional. ¿Qué pasó entonces? Bueno, yo diría que, y eso es parte del diagnóstico que hemos hecho, ¿no? Hay tres razones por las cuales la Contraloría ha sido muy ineficaz en poder detectar estos. Y las razones son esencialmente porque los métodos que ha estado utilizando no han sido del todo los más apropiados. El mirar un estado financiero o un estado presupuestario, hacer una auditoría financiera
cuando no revela realmente todos los problemas de corrupción que pueden haber. Pero por otro lado, también tengo que decirlo, se han manifestado algunas, digamos, hay evidencia de que han habido problemas, y la prensa lo ha revelado en su oportunidad, de corrupción también, efectivamente, ¿no? O sea, ha habido problemas de inconducta funcional y de corrupción que es algo con lo que estamos empezando a liderar una lucha frontal y una moralización al interior del sistema, porque lo que pasa es que en este gran grupo de personas de 3.200 o las 4.200, hay muchas personas honestas que quieren hacer las cosas bien, y de lo que se trata es hacer un esfuerzo por tratar de separar, digamos, la paja del trigo, dicho de una manera coloquial. Ahora, el problema con estos, digamos, miembros de la Contraloría que nunca la vieron o no lo quisieron ver, ¿tiene que ver con quién le paga su sueldo? En muchos casos también eso es verdad, efectivamente. Uno de los problemas estructurales que tiene el sistema de control es que, para que tenga una idea, hay más de 2.500 instituciones públicas en el Perú, de acuerdo a la Cuenta General de la República, y de esas 2.500 hay alrededor de 800 SOSIs, y de esas menos de la mitad son jefes designados por la Contraloría. En el resto de casos, es la propia entidad controlada la que paga y la que en muchos casos designa y conforma no solamente al jefe, sino a todo el aparato de auditoría. Entonces resulta inverosímil pensar de que un controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado. Esa es una de las razones por las que en las discusiones que hemos tenido a propósito del proceso de elección de mi persona para este tan importante cargo, una de las cosas que nos hemos comprometido es a presentar, haciendo uso de nuestras iniciativas legislativas, un proyecto de ley que contemple el pase progresivo de todas esas personas que funcionan en las auditorías, digamos, institucionales, en las oficinas de control institucional, previo proceso de evaluación, para que entren a formar parte de la planta de la Contraloría y de la cual dependan administrativamente y tengan la independencia que muchas veces se puede objetar en una situación como la que ocurre hoy en día, ¿no? ¿Cuáles van a ser los nuevos criterios para contratar personal de confianza en la Contraloría? Bueno, el personal de confianza, como su propio nombre lo indica, ¿no? Es personal que debe cumplir con todos los requisitos de los perfiles, ¿no? Yo he encontrado que los perfiles de estos puestos de confianza, que dicho sea de paso son como 100 en la Contraloría, ¿Es mucho? A mí me parece de que para una organización de 3.200 personas no son muchos, pero hay que precisar mejor esos perfiles, ¿no? Hay que subirles la categoría, hay que hacerlos mucho más exigentes para que hayan mejores profesionales que cumplan con esos criterios. Pero además, algo que queremos hacer es, en este proceso de reorganización, vamos a darle la posibilidad, y ya lo estamos haciendo, que tengamos un mecanismo meritocrático, porque hay muchas personas en la Contraloría, buenos profesionales, auditores, que han estado postergados, incluso muchos de ellos han entrado por concurso público para ciertas funciones, pero ahorita están desempeñando otras de menor jerarquía, en otras posiciones. Entonces, eso es parte de la reestructuración que estamos pensando hacer, y que de ahora en adelante, con nuevos perfiles de puesto, la gran mayoría de las posiciones en la Contraloría se cubra por concurso público de méritos, ¿no? El puesto de Contralor es un puesto complicado, ¿no es cierto? Muy complicado. Muy complicado. Pero además ha sido muy cuestionado en los últimos años por cercanía, se decía, de el Contralor con los gobiernos de turno. Usted mismo se le ha dicho que ha sido compañero de carpeta del primer ministro Fernando Zavala, y por tanto se le ha hecho observaciones en ese sentido. O sea, su cercanía al gobierno se ha puesto como uno de los argumentos para oponerse. ¿Se siente usted cercano al gobierno? No, yo no me siento cercano al gobierno, ¿no? ¿Trabajó con Fernando Zavala en el MEF? Sí, efectivamente, pero yo como funcionario público, que fui durante mi carrera y mi trayectoria profesional cuando fui servidor y funcionario público aquí, he tenido la oportunidad pues de trabajar con muchos ministros, con muchos viceministros, con varios señores presidentes de la República. Y efectivamente, yo he estudiado la Universidad del Pacífico con Fernando Zavala, aunque él terminó estudiando temas de economía de la empresa y yo economía pública, pero obviamente lo conozco. Sin embargo, ese conocimiento... ¿En el MEF también? Sí, nos encontramos en el MEF, efectivamente. ¿Pero esto viene a qué? ¿No? ¿A qué viene Contralor? A que
recuerde usted que la caída de el ministro del Interior y el Contralor tiene que ver con reuniones del Contralor con ministros de Estado, una reunión en la cual estaba primer ministro, ministro de Economía y vicepresidente de la República, nada menos. Entonces, ¿cuál es la distancia que debe tener, que va a tener el Contralor General de la República con el gobierno? ¿Y cuál es el nivel de coordinación? ¿Dónde está el punto medio y dónde está por lo menos el punto prudente? Yo creo que la prudencia es una de las características que debe ser un hecho empíricamente verificable en la conducta de un contralor o de un auditor. Yo no aprecio que estén mal las coordinaciones y de hecho yo participo en una serie de foros de coordinación interinstitucional como por ejemplo la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Y no descarto. Claro, pero ¿no? es un foro, pero una reunión con los ministros me parece que para bien. tocar los temas de los grandes proyectos, ¿están bien? A mí me parece que está bien, ¿no? Siempre y cuando esa coordinación no vaya a incidir, o sea, nunca voy a aceptar poder discutir sobre un informe de control que se está llevando a cabo o sobre una acción que se está llevando a cabo. Pero de hecho, parte del enfoque preventivo en el cual la Contraloría y el sistema de control trata de apoyar desde una perspectiva externa y más objetiva, identificando los riesgos y haciéndole ver al ejecutor, en este caso los ministros en su ejemplo, que hay cosas que se podrían mejorar, eso requiere un nivel de coordinación y a mi juicio es sano hacerlo. Ahora, entremos a eso. ¿Cuál entonces debe ser la función de la Contraloría? ¿Y cuál no debe ser función de la Contraloría? Bueno, las funciones de la Contraloría están, al igual que muchas de las entidades de fiscalización en el mundo, están absolutamente definidas. O sea, la función de la Contraloría es, por un lado, preservar el buen uso de los recursos públicos, es decir, supervisar la legalidad de los actos de la administración, y eso en términos sencillos es luchar contra la corrupción y contra la inconducta funcional, pero por otro lado está el tema de mejorar, contribuir a mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, la calidad de las intervenciones. Muy bien, ese ¿no? es el marco teórico, ¿no es cierto? Bueno, está en la ley también, ¿no? Lo sé, pero a lo que yo me refiero es que eso es la letra. Sí. Ahora, cuál debería ser la función de la Contraloría? Es decir, debe acompañar desde el comienzo las actividades en los proyectos, en las acciones del gobierno, o debería esperar que las dependencias públicas hagan su trabajo y después entrar a controlar. Ese es el gran nudo. Así es. Porque hay quienes dicen, yo no hago nada porque después me cae la Contraloría, no firmo nada porque me cae la Contraloría. Y cuando le pregunto a la Contraloría me dice, ese es tu problema, yo verifico después. Claro. ¿Cuál debería ser el trabajo? Lo que pasa es que grafíquenos un poco eso. Es un trabajo que tiene varias etapas, ¿no? Y con el uso de varios instrumentos. Hay que hacer todo lo que usted ha dicho, ¿no? Es decir, existen tres tipos de controles: un control previo, un concurrente y un control posterior. Todas las entidades de fiscalización en el mundo hacemos control posterior. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver con la objetividad y con la tranquilidad de las cosas que ya se han hecho, qué se hizo mal, qué se hizo bien, y eso debe contribuir a que en los siguientes ejercicios, en las siguientes cosas que se van a hacer, pues se adopten esas recomendaciones y se mejore. O sea, claro, es decir, pero una cosa es eso, ya, que me parece bien, ¿no es cierto? Eso es lecciones aprendidas. Así es. Pero hay quienes dicen que la Contraloría o los auditores o quien sea les dicen, no sé, haz tú. Si te caes es tu problema, yo después te caigo encima. No, pero justamente ese es el enfoque de control preventivo que queremos cambiar. Ahorita esa actitud es propia de un enfoque sancionador, existe, y es el común denominador de la mayor parte de los auditores en nuestro país. Eso es digamos, uno de los ejes fundamentales de esta reforma que se está tratando de plantear y de construir un nuevo sistema de control, es que se identifique claramente y se separe. Hay un accionar de la Contraloría que está relacionado al control posterior, eso es irrenunciable. Pero también hay otro accionar de la Contraloría que debe promover una mejora en la calidad de las intervenciones públicas. Y para eso son los mecanismos de control concurrente o simultáneo. Desde que las cosas empiezan de cero. Desde que las cosas empiezan de cero es lo ideal. O sea, ¿no? El Contralor, el auditor, el miembro de la OSI debería ser parte del equipo que desarrolla el proyecto. Claro. Y debe advertir. Exactamente, pero no va a tomar posición sobre la decisión de hacer o no un proyecto, porque ya eso comprometería o estaríamos saliendo de la esfera del control y nos volveríamos ejecutores. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que se toma la decisión de hacer una intervención pública, por ejemplo, como usted dice, un proyecto, debemos tener un mecanismo
que es justamente lo que estamos diseñando y empezando a emprender, y lo vamos a empezar a poner en práctica con la reconstrucción, de acompañamiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito no de identificar responsabilidades, porque eso es parte del control posterior, sino de colaborar con el ejecutor, de mapear con ellos los riesgos, de identificarlos y de darles señales de alerta temprana que permitan corregir o mejorar eso que están haciendo. Entonces, usted dice, la Contraloría no tiene por qué decir si se hace o no se hace una cosa. Así es. Y ahí aprovecho para preguntarle, ¿hace bien una administración pública, un gobierno, en decir, yo voy a hacer lo que la Contraloría me diga en su informe? Yo creo que esa no es una competencia, o sea, la Contraloría, es común pensar, digamos, que todo funcionario público, para evitarse problemas futuros, piense de esa manera en un sistema sancionador como el actual. Pero en realidad, a mí no me parece que el gestor hipoteque su decisión a lo que dice la Contraloría. O sea, un ministro, por ejemplo. No, el ministro tiene que asumir sus responsabilidades y hacer lo que tiene que hacer. Para eso un es ministro ministro. No podría decir jamás, no, yo voy a esperar a que diga la Contraloría para ver si hago o no hago, o ejecuto o no ejecuto. No, porque en la práctica el órgano de control lo que puede hacer es apoyarlo, es identificar con él los riesgos, ¿no? Pero siempre la decisión es del ejecutor. O sea, ¿no? La opinión de la Contraloría no es determinante, no debería ser determinante. En determinados casos, o sea, cuando, por ejemplo, hacemos nosotros un control previo, yo es lo que he mencionado, si vamos a hacer un control previo, es decir, vamos a analizar algo que todavía no se pone en práctica, yo siempre he creído y creo que esos informes de control previo debieran ser vinculantes. O debieran ¿no? ser, ahora vamos a entrar a eso, ser vinculantes, debieran incorporarse. ¿no? Ahora, yo me refiero pero en el caso de que ya se esté llevando a cabo una obra, ¿no? Nuestra participación no tiene efecto vinculante. Porque precisamente la lógica es ayudarlo como si fuera un asesor, como si fuera un apoyo. No tiene la lógica de identificar responsabilidades. Entonces, el gobierno nunca debió parar Chincheros para darle la razón al Contralor. No, lo que pasa es que lo que pasó con el caso de Chincheros es que ahí no hubo una acción de control concurrente. Lo que hizo la Contraloría a pedido del propio gobierno fue hacer una acción de cumplimiento. Y entonces hizo un control posterior, identificó las responsabilidades y al identificar esas responsabilidades terminó en lo que ya todos conocemos. Por eso, pero estuvo bien que el ministro Vizcarra diga, voy a esperar a la Contraloría y lo que ellos me digan, ¿hago? No, a mí no me parece que eso no estuvo bien. No, a mí no me parece. Él debió seguir. Por supuesto, debió tomar sus decisiones. Y debió incorporar en todo caso lo que la sugerencia de la Contraloría. Porque de lo que se trata es eso. Nosotros, o sea, la Contraloría no es santa palabra en esos casos. En esos casos no, porque todo el esfuerzo de control concurrente no tiene efecto vinculante. Es igual que ahora. Por ejemplo, vamos a desarrollar el trabajo con la reconstrucción. Vamos a hacer un control concurrente. Vamos a apoyarlos en la identificación de riesgos. Incluso vamos a mover nuestra escuela de control para que dé cursos de capacitación a los ejecutores y también a los auditores, sobre todo en los mecanismos de contratación de adjudicación simplificada que se van a usar en la reconstrucción. Pero ahora, me imagino que usted es consciente que en muchos casos el Congreso puede decir, señor ministro, antes de avanzar en su proyecto, yo quiero ver qué dice el señor Schack. Quiero el informe de la Contraloría para ver si a usted lo interpelo, no lo interpelo, me lo bajo, no me lo bajo. Bueno, esas son decisiones del Parlamento, ¿no? Pero no se ha creado un precedente, a eso me refiero. Institucionalmente, no se ha creado un precedente al decir, yo hago la Contraloría, espero a que me diga la Contraloría si avanzo o no avanzo. No, porque no creo que eso sea un precedente, ¿no? Ya. Eso es bueno saberlo. Ahora, ¿por qué es tan importante la opinión de la Contraloría en los perdón, que la opinión de la Contraloría en los megaproyectos sea vinculante? Lo han criticado por eso y han dicho que usted ha hecho una declaración política al decirle esto a Perú 21. No, a ver, es algo que yo siempre, el tema es bien simple, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un control previo para mejorar, ¿no?, la calidad de la intervención antes que ella ocurra, es como si usted me preguntara, señor Schack, oiga, ¿qué opina sobre esto que voy a hacer? ¿No? Y yo le digo, ¿sabe qué, señor Castillo? Debería mejorar aquí, 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 por estas razones, en el marco de un análisis no contable, no de auditor, sino de un equipo multidisciplinario con especialistas, porque digamos, esa es la idea es construir un sistema de control
en donde la especialidad y el conocimiento pleno del objeto del control sea una de las características, ¿no? Por eso estábamos conversando, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción, de la necesidad de tener especialistas, ingenieros, arquitectos, etcétera. Entonces, a mí me parece que es razonable que esas posiciones de control sean tomadas en cuenta obligatoriamente por el ejecutor antes de entrar a hacer lo que tiene que hacer. Porque si no, en la práctica, podríamos llegar al extremo de decir, generamos un gran costo para el sistema de control de hacer esas intervenciones y al final no surten ningún efecto porque nadie te hace caso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo he sostenido, y es que yo siempre creo eso, de que en el momento en que se decide, que no puede ser para todos los casos, sino para casos muy especiales, que la normatividad establece que tenemos que entrar con un mecanismo de control previo, ese informe debiera ser vinculante, ¿no? Muy bien. Es decir, hay que hacerle caso a la Contraloría en algunos casos. En los casos que establece la ley, por supuesto que sí. Y en los otros, tomarlo como una opinión de un asesor. Así es porque en el caso... Pero no dejar de ejecutar por eso. No, porque la responsabilidad de la ejecución es del ejecutor, no es del contralor. Ahora, el hecho de que su antecesor haya tenido un protagonismo muy fuerte, haya anunciado, advertido, amenazado, como usted quiera decirlo, con informes, muchos, una lista de informes, y de hecho los haya sacado, ¿no es cierto? Como el caso justamente del Chinchero o del Ministerio de Educación. ¿Implicó eso una participación política de la Contraloría que no debía tener? Yo no podría decir que implicó una participación política o no, pero lo que sí puedo decir es que yo tengo un perfil totalmente diferente, ¿no? O sea, yo voy a comunicar apropiadamente los resultados de los informes de control. Es más, ya he dispuesto que los informes de control, protegiendo el cumplimiento de la ley de datos personales, no tiene por qué ser secreto, no tiene por qué ser reservado. Una vez que cualquier informe de control de cualquier tipo que genere el sistema de control va a publicarse en la página web. Una vez que en las siguientes semanas rediseñemos un poco nuestra página web para que pueda ser más amigable y entendible por el ciudadano, pero yo creo que todas las personas deberían saber no solamente qué es lo que está haciendo la Contraloría, sino deberían saber qué es lo que está pasando con el uso de sus recursos, los recursos públicos. Y en esa línea, su antecesor, como le dije, anunció una serie de informes. Sí, yo no ya los tenía en lista. Y de hecho, sacó uno como el de Chinchero, sacó uno como el Ministerio, como el Ministerio de Educación. ¿Usted los respalda, esos informes? Bueno, yo respaldo institucionalmente los informes que hace la Contraloría y el sistema de control en general, porque concretamente, esa es mi función, el de Chinchero sobre la adenda y el del Ministerio de Educación, ¿los respalda? Yo respaldo esos informes desde la perspectiva institucional, ¿no? En el primer caso, habían 11 funcionarios que habían sido denunciados ante la Fiscalía. Como 10, sí, efectivamente. ¿Eso entonces para usted tiene valor y debe continuar? No, eso ya salió de la esfera de control. O sea, ya salió del sistema de control. Pero usted respalda el informe. Sí, yo respaldo institucionalmente el trabajo del sistema de control. ¿Y el del Ministerio de Educación también? Igual. Incluso ahí se había hablado de responsabilidad penal de la actual ministra. Sí, pero lo que pasa es que justamente la determinación de la responsabilidad civil y penal excede el sistema de control gubernamental. ¿Hizo mal entonces la Contraloría en asignar responsabilidad penal? No, se supone que han hecho un trabajo profesional y deben ser responsables por ello, que ha identificado no solamente responsabilidades de naturaleza funcional y administrativa, sino indicios de responsabilidad penal que se investigarán en el sistema de justicia. En eso el sistema de control... Y los demás informes que él dijo que saldrían, nunca supimos a qué sectores se refería. Creo que era salud, en fin, otros. ¿Saldrán? Sí, por supuesto. O sea, la Contraloría tiene un programa de trabajo, como cualquier sistema de control, en el cual se están llevando a cabo una serie de acciones de control, una serie de auditorías de cumplimiento, y no solamente auditorías de cumplimiento, también hemos iniciado un proceso de seguimiento y de control concurrente a varios de los megaproyectos, y esos informes están en curso y próximamente serán de público conocimiento. ¿Megaproyectos y gestiones en los ministerios también? También. O sea, ¿usted no va a paralizar los informes de su antecesor? No, porque ya esos informes
no es que no paralice los informes de mi antecesor, sino que ya esos informes ya son parte de mi administración y entonces nosotros estamos tomando todas las medidas para garantizar la objetividad de esos informes que verán la luz cuando tengan que hacerlo, cuando terminen. Pero por supuesto. ¿Y tiene usted fecha? Hay muchos informes. Bueno, por ejemplo, esperamos de que en no más de 3 o 4 semanas, ¿no?, esté listo el informe de auditoría de cumplimiento sobre el contrato original del aeropuerto de Chinchero. Ese, digamos, eso es lo que va a ser público. Por supuesto. Muy bien. Ahora, la Contraloría emitió un informe haciendo observaciones a la propuesta de la adenda de la línea 2. ¿No es cierto? Le pregunto, si la opinión de la Contraloría debe ser vinculante, entonces, ¿qué se hará en el caso de la línea 2? Bueno, la opinión de la Contraloría ahora, de acuerdo a la normatividad vigente en esa adenda, no es vinculante. Entonces esto es parte de los informes de control concurrente que viene haciendo la Contraloría. Tipo asesor. Entonces, asesor, exactamente. Y eso funciona. Mire, le cuento un ejemplo, ¿no?, muy concreto que acabamos de ver la semana antepasada. Los Juegos Panamericanos, ¿no? En los Juegos Panamericanos se viene desarrollando de acuerdo a un determinado cronograma. Entablamos un mecanismo de coordinación y prácticamente cooperación con el equipo de los Juegos Panamericanos. Nuestros auditores... ¿Ustedes están apoyándolos desde el comienzo? Sí, se ha iniciado un proceso que ahora se ha fortalecido y que, por ejemplo, ha permitido, un ejemplo, tenían previsto celebrar un contrato, ¿no?, para hacer un movimiento de tierras. Ese contrato fue objeto de un control concurrente, en el cual nos pasaron el contrato, nos pasaron la idea de lo que iban a hacer, los técnicos en la Contraloría con especialistas, no solo auditores, sino en el marco de un equipo multidisciplinario lo evaluó, le dio sus recomendaciones y eso ha permitido que hagan un mejor contrato y ahorren varios millones de soles, ¿no? Entonces, de eso se trata el enfoque de del nuevo sistema de control. O sea, por un lado, vamos a fortalecer las capacidades de sanción cuando correspondan a través del control posterior, pero vamos a dar un énfasis muy grande en la etapa, en el enfoque preventivo, porque en realidad, por un lado tenemos que sancionar los actos corruptos, pero como sociedad no deberíamos tener una actitud reactiva frente a la corrupción, hay que prevenirla, siempre prevenir es mejor que curar. Y entonces estamos diseñando una serie de instrumentos que incluso que contemplan activamente la participación de la sociedad civil a través del control social para poder efectivamente tener un nuevo sistema de control mucho más moderno y sobre todo mucho más eficaz, ¿no? Porque lo que ha mencionado, como usted mencionaba al principio de esta entrevista, el sistema que tenemos claramente no ha funcionado. Y entonces no tiene sentido seguir con ese sistema, hay que cambiarlo para buscar que funcione. Ahí le hago 2 preguntas que tienen relación. La primera, su gente en la Contraloría, esos 3.600 trabajadores de la Contraloría, 3.200, ¿sí? O 4.000 y pico, ¿entienden ese nuevo enfoque o es gente que ya está hecha a la persecución y a ver dónde encuentra lo malo o dónde cree encontrar lo malo? ¿Es posible cambiar ese chip? Yo creo que sí es posible, ¿Sí? Sí es posible, pero es un proceso progresivo y de mediano plazo. ¿De cambio ¿no? de personas, de cambio de mentalidad? No, yo creo que se puede cambiar la mentalidad, pero también hay algunas personas que tendrán que, si es que no pueden abocarse al nuevo modelo, ¿no?, sobre todo aquellas personas que de repente ya tienen una avanzada edad, entonces obviamente habrá que hacer un recambio en esas personas. ¿Es bueno que la Contraloría deje de ser un cuco? Le pasó a la SUNAT. La SUNAT ha tenido varios procesos, usted los conoce. El primero de ineptitud total. El segundo de persecución. Funcionó, ¿no es cierto? Como el cinturón de seguridad. Persecución hasta que la gente tenía miedo de dejar de pagar tributos. Y ahora está tratando de cambiar el chip para ser la amiga de todos. Es decir, no tener esa visión persecutoria. ¿Cuál es más eficiente y eficaz? ¿La que persigue, la que aconseja? Yo creo que en el mediano plazo es más eficaz la segunda.
Y esa es la razón por la que una de nuestras apuestas y nuestro compromiso es transformar el sistema de control y migrar ese enfoque sancionador y punitivo sin dejar de hacerlo, porque obviamente si encontramos inconductas funcionales y actos de corrupción, pues hay que castigarlos y hay que hacer lo que se tiene que hacer para sancionarlos, pero en la Contraloría y en el sistema de control hemos perdido ese balance que debería haber entre el enfoque sancionador y el enfoque preventivo. Y es por eso de que ahora el énfasis que le estamos dando a esta reforma es concentrarnos en la parte de prevención y en la parte de detección. Muy bien. Y eso que usted habla de sancionar, le pregunto, ¿tiene usted la sensación de que en el Perú hay una impunidad que hace que muchos funcionarios públicos no estén presos cuando deberían estarlo? Sí, yo también comparto, al igual que la mayoría de los peruanos, esa sensación, ¿no? ¿Y eso de quién es responsabilidad? Yo creo que, al igual que la lucha contra la corrupción y su efectividad, es una responsabilidad de todos. O sea, ¿quién está fallando en eso? Pero por el caso, ¿no? O sea, hay tres tipos de responsabilidad, señor Castillo. Una responsabilidad administrativa funcional que se circunscribe al procedimiento administrativo sancionador que hace la Contraloría. Las responsabilidades civiles y penales se ven en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, muchos de estos problemas de percepción de impunidad es porque desde la perspectiva del control, que es lo que a mí me corresponde comentar, no hay control suficiente, no hay presencia del control. Y eso tiene que ver porque, como lo comentaba hace un momento, no más, para que tenga una idea, no más del 8% de los municipios distritales en el Perú tienen oficinas de control, nunca han sido sometidos. O sea, ¿el 92% hace lo que quiere? Sí, o sea, hay 2/3 partes de todas las instituciones públicas en el Perú que no saben lo que es el control. O sea, sí, tienen cancha libre para hacer lo que quieran. Sí. Con el presupuesto público. Sí, porque no tenemos la capacidad y no se ha desarrollado un modelo de gestión eficiente para controlar a todas las entidades. Ni siquiera aleatoriamente. Ni siquiera. Hay entidades que nunca han recibido una auditoría, ¿no? Y entonces, justamente por eso... ¿Y a quién le rinden cuentas esas 2/3 partes de instituciones? ¿A quién? No le rinden cuentas a nadie, ¿no? O sea, en muchos de los casos estamos hablando de los gobiernos locales, distritales, más alejados, pero que son aquellos en donde la comunidad, el ciudadano de a pie, aprecia pues que las autoridades están cometiendo actos de corrupción y no ven que nada pasa. Porque, por ejemplo, la Contraloría no puede llegar, no tiene la capacidad, no ha desarrollado los mecanismos para llegar sistemáticamente a la gran mayoría de los gobiernos locales, sin darnos cuenta que la gran cantidad de recursos, producto del todo el proceso de centralización, cada vez más los órganos subnacionales de gobierno son los que ejecutan los recursos. O sea, ¿no? ¿Por eso será que tanta gente quiere ser alcalde distrital? Sí, sin duda alguna. Es un gran negocio. Para aquellas personas que han traicionado su vocación de servicio. Si no tienen control absoluto, ¿cómo el Ministerio de Economía puede transferir recursos? ¿Contra qué? Bueno, lo que pasa es que uno parte del principio de que todos actúan de buena fe y entonces el ministerio transfiere esos recursos y el sistema de administración financiera tiene sus propias regulaciones y sus propios controles. Pero lo que es verdad... Pero el Ministerio de Economía nunca sabrá si se usó o no se usó ese dinero en lo que decían que se iba a usar. O sea, lo sabe a través de los registros presupuestarios. Pero nada más. Nada más, porque necesitamos por eso, una de las grandes reformas que estamos planteando es la reestructuración del sistema en su conjunto para poder redistribuir esos recursos humanos y poder llegar con un mecanismo, como usted bien dice, aleatorio e itinerante, pero llegar a cada uno de los municipios del Perú y hacer una intervención focal y no invasiva, porque y eso es parte de los problemas que tenemos, los métodos de trabajo de la Contraloría son muy manuales. Entonces desplegamos personal para que vayan a los distritos a mirar y hacer auditorías, cuando en muchos de esos casos la gran parte de ese trabajo podría hacerse en el gabinete si pudiéramos interoperar en línea, podríamos interoperar con las distintas bases de datos administrativas que tenemos. Ustedes podrían aleatoriamente en línea tomarle cuentas a todo el mundo y decirle y en la práctica podríamos establecer cuáles son los estándares y las variaciones que bajo un mecanismo de alerta nos digan, oye, en esta transacción, en este municipio hay una cosa rara, vayan a ver eso puntualmente. Y eso es perfectamente posible. No ir a tientas, sino ya con la seguridad de que hay una duda razonable ahí. Y entonces la intervención se hace mucho más costo efectiva, no es invasiva, y entonces somos mucho más eficaces. Pero para eso necesitamos
la introducción masiva de tecnologías de información y comunicaciones. Piense, por ejemplo, le doy otro caso, las declaraciones juradas de bienes y rentas. Entran a la Contraloría Por cientos de miles. 54.000 declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos entraron el año pasado. Solo el año ¿no? pasado. Solo el año pasado, ¿no? Y de hecho, ¿cuántas se pudieron auditar? En el procedimiento de la Contraloría, si me permite, hay un proceso de evaluación preliminar y luego pasan a una fiscalización, que es un análisis mucho más profundo. De las 54.000, el año pasado fueron 806. Y las que se fiscalizaron, 36. De 54.000. Y ahora con la dación de las nuevas normas, se está previendo de que el próximo año, cuando se reglamente esta ley que ha sacado el Congreso, ya no solamente los altos funcionarios y aquellos vinculados con los registros presupuestarios, contables, con el manejo de los recursos, sino todos. O sea, vamos a saltar de 54.000 a más de 500.000. Ese es un tema que acabamos de ver en Lacan y lo que yo les proponía es, bueno, hay que recomponer eso. Porque digamos, y eso es lo que está pasando, hay muchos mecanismos de control que en realidad no son eficaces, no agregan valor y generan más que todo una falacia, ¿no? Porque la gente cree que ya cumplió, pero no pasa nada, ¿no? Y genera un costo. ¿Le falta presupuesto a la Contraloría? Sí, yo creo que nos falta presupuesto, pero para hacer las grandes reformas. Es decir, el presupuesto de la Contraloría es alrededor, el día de hoy, de 550 millones. Perdóneme, ¿usted cree que los megaproyectos deben generar un porcentaje de presupuesto adicional para la Contraloría? No, no creo eso. Porque ¿no? eso es lo que planteó su antecesor, es decir, no. Tal mega obra me das el 3% adicional porque necesito para controlarlo. ¿Debe ser así? No. Lo que tenemos que tener es un mecanismo, ¿no?, que esté costeado y negociar, como toda entidad pública, con el Ministerio de Economía y Finanzas, demostrándole los costos de todo el despliegue operativo que tenemos que llevar adelante para la reconstrucción, por ejemplo, y para los megaproyectos. De hecho, yo he tenido varias coordinaciones con el señor Pablo de la Flor, y él es absolutamente consciente de que nosotros no podemos desplegar el sistema de control concurrente para la reconstrucción con nuestro actual presupuesto. Eso demanda mayores recursos. Pero yo no estoy de acuerdo en plantear un determinado porcentaje como si fuera una cuota, una tasa. No, lo que tenemos que es armar nuestro plan. O sea, ser más eficientes. Ser mucho más eficientes. Y el presupuesto debería ser para ser eficientes, claro, pero para toda la estructura. Así es. Y de hecho, en la medida que nosotros podamos ser más eficientes, rediseñando nuestros procesos como lo estamos conversando, vamos a tener capacidad de ahorro. Ahora, por eso le decía, su pregunta, ¿necesitamos más presupuesto? Intertemporalmente, nosotros no necesitamos más presupuesto. Creo que podemos trabajar eficientemente con el presupuesto que tenemos. Sin embargo, hay 3 o 4 cosas que sí requieren más presupuesto. Por ejemplo, todo el tema de la reconstrucción. Eso tiene que venir un crédito suplementario porque si no, no tenemos la capacidad de hacerlo. Por los especialistas que ellos requieren. Exactamente. O, por ejemplo, todo el tema del pago de los pensionistas. Que tienen hasta sentencias supranacionales. Ahí debemos como 165 millones de soles. O sea, ¿de dónde vamos a poder cubrir ese requerimiento si no tenemos el apoyo presupuestario del Poder Ejecutivo? Contralor, y así sucesivamente. Tengo 1 minuto y tengo 3 preguntas adicionales, cortísimas. Una, ¿debe participar la Contraloría en la selección de la empresa supervisora de los proyectos del Estado o APPs? Yo creo que sí. Sí, ¿por qué? Sí, porque uno de los problemas fundamentales de la corrupción que se ha visto en las obras es este triángulo colusivo que se da entre el funcionario público, el ejecutor, el contratista y el supervisor. Y entonces, una forma práctica de romper este triángulo colusivo es que el sistema de control participe de alguna manera en la determinación del supervisor, que el supervisor le rinda cuentas de sus informes y de los avances de obra a la Contraloría también, y de esa forma poder establecer un mercado regulado de supervisores, al igual que de tal manera de que podamos generar mecanismos de supervisión sobre los supervisores de una manera mucho más efectiva. Usted le dijo a Perú 21 que todos los grandes proyectos pecan de optimismo en la programación de su ejecución. Sí, esa es la evidencia empírica que se nota en el caso de Perú y en casi todos los países de la región. O sea, cuando los ministros nos dicen que ya está destrabado, no es tan cierto. No. Puede estar destrabado. Lo que estamos diciendo en ese comentario es que si uno compara el cronograma original con el que se inicia cualquier obra y después se desfasa,
Pero ¿qué es lo que pasa con ese desfase? Ese desfase cuesta. Cuesta. ¿No? Y entonces hay perjuicios económicos ¿Cómo se para los corrige? estados. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer, una de las propuestas que estamos mencionando es que muchas de las decisiones que se toman en la determinación de hacer o no una obra se hacen sin saber realmente, aunque parezca, digamos, ingenuo, se hacen sin saber cuánto cuesta la obra, porque usted sabe cuánto cuesta la obra y cómo se debe hacer solo cuando tiene el expediente técnico. Y se hace antes del expediente técnico. Entonces lo que hay que tratar de ahí es mejorar ese mecanismo de asignación presupuestaria para que se hagan las cosas y se tomen las decisiones cuando se tiene una información lo suficientemente completa para no tener tanta incerteza. Y la última, ¿cuándo presentará sus propuestas de cambio de ley a la ley de Contraloría? Espero, de acuerdo a lo que he coordinado con el señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con el congresista Rolando Reategui, espero que me citen, como es usual, para presentar mi plan de trabajo, digamos, me imagino que la primera o segunda semana de septiembre, y ese plan de trabajo va a ir acompañado con un conjunto de medidas de cambios normativos y propuestas de ley. Muy bien. Señor Contralor, muy reconocidos por este diálogo, siempre se van a quedar temas sobre la mesa y espero que podamos conversar más adelante. Muchas gracias, señor Castillo. Solo para terminar, permítame expresarles a todos que estamos absolutamente comprometidos con la lucha contra la corrupción, estamos absolutamente comprometidos con colaborar a mejorar la gestión pública en nuestro país y como yo lo he mencionado en varias oportunidades, yo sueño con una Contraloría y estamos absolutamente decididos a lograr ese sueño, con una Contraloría que no sea temida por los buenos y honestos funcionarios públicos, que hay muchos, sino que sea supremamente temida por aquellos malos funcionarios. Pero a usted no le temblará la mano para controlar a este gobierno. Puede estar seguro de ello. Muchísimas gracias, muy amable.